dirigirme un minuto a Carlos Fernando, a Diego, a Juan Daniel y a Rodrigo, y me tomo el atrevimiento de referirme por el nombre propio porque a todos ellos los he conocido, con algunos de ellos he trabajado de cerca, y por el solo hecho de estar aquí, ustedes son amigos del sector asegurador. Por el solo hecho de estar aquí se merecen todos un aplauso muy sentido y muy agradecido. Sabemos que montarse en un avión en el trancón de Bogotá, venir hasta acá, aguantarnos a nosotros un poquito, todos los quieren saludar y todos los abordan, espero que lo hayan hecho con respeto y con cariño. Es un esfuerzo enorme en medio de semejante campaña en la que se han metido, y haberse metido en esa campaña merece también el agradecimiento. Lo que están haciendo es fortalecer la democracia, las ideas que están proponiendo fortalece la gobernanza del país. Todos estamos aprendiendo de ustedes y esperamos también que en este ejercicio ustedes aprendan de nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros como ciudadanos. Quiero decir también, porque es apenas justo, que Gustavo Bolívar nos hizo saber muy amablemente de que lamentaba mucho no poder aceptar esta invitación porque tenía un compromiso. Creo haberle entendido que fuera del país, pero no estoy seguro si eso es cierto. Pero en todo caso, él también les envió un saludo y su ausencia no la interpretamos como indiferencia hacia el sector, sino realmente un tema de imposibilidad. Otros candidatos también invitados, pues de ellos no tuvimos noticia. A título de abrebocas, simplemente contarles, queridos candidatos, con todo el agradecimiento por delante, que pues este es el sector asegurador colombiano. Este es un sector que emplea probablemente a 48.000 personas, pero ese puede ser un cálculo conservador, porque no estamos incluyendo a todas esas, digamos, industrias o sectores aledaños al sector de software, de insurtech, de agencias que seguramente ampliarían mucho ese dato. Hemos estado preguntándonos, esta es la industria que sabe proteger a la sociedad. Eso es una obviedad, pero ¿cómo protegemos mejor a la sociedad en estos tiempos donde los cambios no solo eran cada uno de ellos individualmente improbables hace unos años, sino que ocurrieran simultáneamente a esta velocidad y con estas implicaciones? Es realmente un paradigma al que no estábamos acostumbrados. Nos referimos, por supuesto, y por ejemplo lo hablábamos ayer con dos conferencistas de lujo, esta mañana con el embajador Medina, nuestro embajador en la OCDE, y con otros muchos conferencistas. Nos referimos, por ejemplo, al cambio demográfico y el envejecimiento de la población, que se está acelerando de una manera que hace unos años era imperceptible, como nos lo explicó la doctora Carolina González esta mañana, una de las expertas del BID que nos acompaña acá. Nos referimos, por supuesto, al cambio tecnológico. Hace 3 o 4 años ya se hablaba, y desde hace años atrás también, de inteligencia artificial, pero de lo que no se hablaba era de la inteligencia artificial generativa y la velocidad exponencial con que eso está cambiando los hábitos de la gente, de los trabajos y demás. El cambio que significó la pandemia, ¿no? Ya no estamos en pandemia, pero las repercusiones de la pandemia todavía se sienten en cosas que para ustedes como futuros líderes de una gran urbe es del mayor interés. Ya la gente no está yendo a las oficinas. ¿Qué significa eso para los centros de la ciudad, para la movilidad, para la interconexión que nos da vida y que nos vuelve hombres sociales o personas sociales? En fin. Y por supuesto el cambio mayor, el cambio madre, el cambio climático. Incluso en esta convención hemos adoptado el término de ebullición climática, porque es el término que ahora ya se usa incluso desde la ONU. Entonces, ¿por qué los hemos invitado acá? Pues porque los queremos mucho, primero que todo, porque están en campaña, pero también porque es del mayor interés de la industria, que quiere cada vez mejor ayudarle a las autoridades y a la sociedad a proteger mejor a sus miembros, conocer cómo están viendo ustedes en visión muy general
el tema de los riesgos en la capital, que es nuestra ciudad más importante, el tema de la resiliencia, el tema de la adaptación a todos estos cambios, y los escuchamos. Esta es la casa de ustedes y de verdad, de nuevo, sé que he sido reiterativo, pero es que me salen letreros por las orejas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Gustavo. Candidatos, bienvenidos. Esto, más que un debate, es una gran presentación por parte de ustedes a un sector, como lo decía el doctor Gustavo Morales, muy importante para la economía colombiana, en generación, no solo de empleo, sino también en distribución de PIB para todo el país. Vamos a tener la siguiente modalidad para que lo tengan en cuenta. Van a realizar una presentación cada uno. Como estamos hablando de riesgos, y aquí está un sector que mitiga esos riesgos y que tiene toda la infraestructura para eso, para que ustedes lo tengan en cuenta en su presentación, incluir riesgos de contaminación, cambio climático, movilidad y seguridad. Cada uno va a tener hasta 10 minutos para su intervención. Eso sí, por tema de tiempo vamos a ser muy rigurosos y si se llegan a pasar, aquí no hay chicharra, pero sí les voy a decir amablemente que ya finalizó, tienen un cronómetro enfrente de ustedes. Ahora, como los protagonistas aquí, aparte de ustedes como candidatos, es el sector, ellos serán los encargados de hacer las preguntas correspondientes a ustedes. Entonces, por cada pregunta que realice los invitados a esta convención internacional, para que ustedes las vayan preparando, la respuesta va a ser para todos. O sea, la pregunta se formula para todos y la respuesta todos la dan a conocer y tienen hasta 2 minutos para responderla. ¿Listos? Esa es la forma como la tenemos prevista. Entonces iniciamos con el candidato Rodrigo Lara del Movimiento Independiente Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada. Doctor Rodrigo, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, y a todos ustedes un saludo muy especial. Me complace muchísimo estar hoy reunido con ustedes y tener este tiempo amplio para poder expresar una serie de ideas. No es usual en los debates donde nos tienen 1 minuto 30, y esto nos permite de manera muy sosegada conversar con ustedes sobre lo que estamos pensando respecto a la alcaldía. La primera reflexión que yo quiero hacer sobre la ciudad de Bogotá y los inmensos retos que se avecinan es básicamente entender un poco lo que tenemos, lo que podemos ser y básicamente el estado de cosas en el que estamos. Bogotá es una ciudad extraordinaria, con un potencial gigantesco. Pero como pasa a veces en la vida, cuando tenemos las cosas y las tenemos en abundancia, no siempre observamos, ni medimos, ni valoramos realmente lo que son. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otras partes, he tenido la oportunidad de viajar, y uno va y observa básicamente las circunstancias de muchas ciudades del mundo, y comparando uno puede dimensionar el potencial de Bogotá y al mismo tiempo la naturaleza crónica de muchos de sus problemas. Bogotá es una ciudad extraordinaria. Yo no conozco una ciudad que tenga un marco natural tan fantástico y tan único. Bogotá, en línea recta, tiene la fábrica de agua más extraordinaria de la humanidad, el sistema de páramos de Sumapaz y Chingaza. En un tiempo o en un momento de ebullición, cuando el Mediterráneo llega a temperaturas de 48 grados, cuando avanza un proceso muy profundo de desertificación de la península ibérica, cuando el grueso de las tierras cultivables del mundo se están erosionando por el abuso de esas tierras y por el excesivo uso de fertilizantes. Y nosotros tenemos a 15 kilómetros en línea recta de Bogotá un ecosistema absolutamente único en el mundo. Ese ecosistema a 3.500 y 4.000 y 4.200 metros en cualquier otra parte del mundo es un peladero. Los únicos lugares del mundo donde no son un peladero, los ecosistemas a esas alturas, están en Colombia, un pedacito, un poquito en Venezuela y otro poquito, un pedacito pequeñito en el Ecuador. Viven osos, viven águilas, viven felinos, y eso queda a 15, máximo 20 kilómetros en línea recta. Díganle ustedes a cualquier
visitante extranjero, dígale un asiático, díganle a un europeo, a un norteamericano, imagínate tú lo que es el bosque tropical, el bosque selvático a 3.500 metros. Y el tipo queda inmediatamente chocado y fascinado. ¿A qué se parece? Pues son los bosques primarios, los bosques húmedos, que están a 3.800 metros. Y luego llega la flora del páramo. En ese sistema de páramos nacen grandes ríos que nutren la cuenca del Orinoco. Y unos que salen para abajo nutren un sector grande de la cuenca del Amazonas. Pegado a Bogotá, bajando del páramo de Sumapaz, termina la última extensión rocosa del macizo guayanés, la formación rocosa más antigua de la humanidad, que es la Serranía de la Macarena. Eso es en sí un tesoro absolutamente extraordinario, que nos resuelve el problema del agua, que es un problema en todas partes, pero que de todas formas debe hacernos entender los mismos riesgos del agua, y eso atañe, por supuesto, a su industria, porque es uno de los grandes retos que tienen las administraciones de Bogotá hacia futuro, porque el gran reto va a ser justamente ese: gestionar esa inmensa riqueza, la imprevisibilidad de los nuevos fenómenos climáticos que nacen justamente del agua. Si uno sale de Bogotá a 35 minutos, se encuentra con los climas más perfectos. El clima perfecto, el clima de Anapoima, el clima de Villeta, el clima de La Unión del otro lado, 365 días al año. Uno baja por la carretera Villeta, yo cada vez que bajo digo, esto es una carretera espléndida. Uno no la ve cerca de ninguna capital europea, ni cerca de Viena, ni cerca de Berna. Una carretera que va bajando por diferentes capas de paisajes con montañas azules que se suceden. Eso es lo que tenemos en Bogotá. Y al mismo tiempo es una ciudad absolutamente vibrante, llena de vida. Una ciudad en donde no hay oportunidad de aburrirse. Extraordinaria vida nocturna, extraordinaria oferta gastronómica, extraordinarias universidades. Y esa gran ciudad, no obstante tenerlo todo, está enferma o sufre de la enfermedad del pesimismo y de la apatía. Es una ciudad con muy baja autoestima. Ha sido tan maltratada que, como cualquier ser humano que es maltratado, tiene su autoestima en el piso y siente que no es capaz de ser lo que puede ser. ¿Saben a qué ciudad me recuerda a mí Bogotá de alguna manera? A lo que era Madrid, España, hace 40 años. Una ciudad funcionarial, relativamente gris y apocada o acomplejada frente a Barcelona a partir de los años 90, que esa ciudad se convirtió en el renacer, o en el símbolo, del renacer español, pues además empujada por la realización de los Juegos Olímpicos. Hoy Madrid, que no tiene las avenidas de París, es una ciudad vibrante y tiene mucho más PIB y mucho más atracción de turismo y de inversión que Barcelona, simplemente porque tiene lo mismo que Bogotá. Es una ciudad donde uno no tiene la oportunidad de aburrirse, llena de vida y de actividad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es romper esa enfermedad de la apatía, esa enfermedad del pesimismo de la ciudad, y demostrar que Bogotá sí se puede dotar de herramientas, sí se puede dotar de infraestructura y de capacidades dignas de lo que es. Bogotá no es una ciudad pobre, como nos hemos acostumbrado a pensar. Cada vez que se piensa una obra grande, que se piensan líneas de metro, vías de acceso, pero ¿con qué lo vamos a pagar? Eso es muy difícil, eso no se puede. Y mientras tanto, una ciudad mucho más pequeña, con un PIB mucho más pequeño y un presupuesto mucho más pequeño, como Medellín, inaugura una autopista que va al aeropuerto de doble calzada con un túnel de 8 kilómetros y uno de 1 kilómetro. Una autopista que parece Suiza. Y cuando uno sale de Medellín y va hacia el océano, hacia el mar Caribe, hacia el Golfo de Urabá, cruza el túnel más largo de América Latina, que es el Guillermo Echeverri. Allá no hay límite mental del no se puede. Bogotá no es una ciudad pobre. Bogotá tiene 14 billones de pesos de ingresos corrientes. La mitad del impuesto de industria y comercio del país, cuando solo produce el 25% del PIB. En cualquier otra parte del mundo, a ninguna capital le permiten ese privilegio de concentrar todo el impuesto, a tal punto el impuesto de industria y comercio. Se lo obligan a repartirlo en un porcentaje. Y yo creo que ya es hora de entender eso. Si le suman además a Bogotá los 7 billones de pesos de transferencias, Bogotá tiene el presupuesto de Madrid de España, que es de 21 o 22 billones de pesos. Cierto, Madrid tiene menos habitantes, pero no es un presupuesto menor. Lo que pasa es que creemos que no somos capaces.
Yo creo que Bogotá tiene que encontrar en su crisis la fuerza de su salvación. Y es el momento de hacerlo, porque la ciudad está entrando ya en una fase absolutamente crítica. Bogotá tiene, y hay que admitirlo, uno de los peores sistemas de transporte del mundo para una ciudad de su tamaño y de su presupuesto. O me van a decir que no es un pésimo sistema cuando la mano de obra de una ciudad se demora el 60 o el 70% de su jornada laboral para ir y volver a su casa. ¿Qué sociedad puede ser productiva cuando emplea todo ese tiempo para ir a su casa y volver? O una ciudad que, como le dedica 3, 5 o 4 horas y media para ir a su casa, para ir a trabajar y volver, no puede cuidar ni construir a su familia, porque esa mujer que sale a las 5 de la noche está llegando a las 8, con 650,000 niños que solo tienen media jornada. ¿Quién le cuida a esos niños a esa mujer? De 12 a 9, que es la hora en que ella llega. ¿Cómo construye familia? Ya llegó, yo creo que el momento de que Bogotá tome las riendas de su destino, entender que sí puede ser mucho más de lo que es hoy. Bogotá tiene que tomar el camino de Madrid, el que tomó hace 40 años con una serie de buenos gobiernos que hoy tienen a Madrid en lo que es una ciudad dinámica y un objeto de inversión per se. Bogotá tiene todas las herramientas. Y yo creo que eso pasa por una política de infraestructura muy ambiciosa. Ya no se podrán hacer como hace 6, 7 años a través de iniciativa privada, porque el costo del dinero está muy alto. Hay que pensar en la obra pública. Ergo, hay que pensar en fondos binacionales de gente que quiera colocar el dinero mientras se haga la obra para hacer más líneas de metro, para hacer más vías de acceso. Hay que desplegar la política de infraestructura más grande para las vías de acceso. Bogotá no puede seguir siendo presa de sí mismo y Bogotá tiene que hacer una apuesta muy grande en la productividad de su mano de obra. Estamos en pleno bono demográfico. La presión laboral es mucho más grande y la exigencia de productividad es mucho más alta. De ahí que las políticas que se definan en los próximos 4 años sean cruciales, porque nada vamos a estar en 2030. En muy poco tiempo vamos a estar en unos momentos en donde la presión demográfica o la presión básicamente de una juventud que tiene mucha dificultad para generar empleo, va a ser cada día más creciente. En todo caso, lo que yo creo que ustedes piensan es que Bogotá es una ciudad que puede ser mucho más de lo que es. Gracias, rompamos esa enfermedad del pesimismo. Gracias. Muy bien, gracias, candidato Rodrigo Lara. Queremos saludar también a las personas que están conectadas a través de YouTube en el canal oficial de Fasecolda. Ya vamos a acercarnos hacia los 200 espectadores en ese aspecto. A continuación, el candidato Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Fasecolda, al doctor Gustavo por la invitación. Para mí es realmente importante poder compartir con ustedes la visión que tengo frente a Bogotá y los retos que tenemos como ciudad. Yo quiero arrancar por decirles que Bogotá hace 13, 14 años tiene más pesimismo sobre su futuro que optimismo. Llevamos 13 años desde el momento en que sentíamos que la ciudad estaba avanzando, que estaba resolviendo sus problemas, que estaba siendo efectiva, innovadora, que estaba siendo un referente inclusive a nivel internacional para enfrentar temas en movilidad, para cambiar los comportamientos de los ciudadanos, para entender que teníamos una deuda social que nos había obligado a diseñar políticas para enfrentar el hambre. Hoy entendemos perfectamente el pesimismo, la rabia, la inquietud. Esta mañana, en un debate con jóvenes, nos hicieron la pregunta: ¿por qué creen que los jóvenes, al preguntarles sobre su futuro, muchos dicen: si me pudiera ir de Bogotá y me pudiera ir de Colombia, lo haría? Y es en parte porque tenemos una ciudad hostil que no resuelve sus problemas, que no se pone de acuerdo para resolver sus problemas, que se ha quedado en discusiones eternas de que si por aquí o por allá, que por arriba, que por abajo, que por este lado o por el otro lado, y no hacemos nada. Para decirles un ejemplo, durante 11 años, Bogotá se quedó discutiendo entre metro, Transmilenio, no hizo ni metro ni Transmilenio. No podemos quedarnos indefinidamente en discusiones frente a otras ciudades que sí sacan adelante proyectos. Bogotá tiene que sacar adelante proyectos de gran envergadura. Y por eso un tema inicial que quiero mencionarles es el metro. Para mí es fundamental que ese proyecto salga adelante, que no lo paremos, que Bogotá tenga metro.
en el año 2028. Para eso hay que garantizar que se defiende un proyecto de ciudad. Es la primera vez en 81 años que Bogotá, después de que Carlos Sanz de Santa María planteó la necesidad de un metro para Bogotá, que lo tenemos. Obviamente con financiación garantizada, contratado, en ejecución. Pararlo sería una locura. Y ese es un símbolo, el metro, de la incapacidad que hemos tenido como ciudad para ponernos de acuerdo en proyectos que requerimos para la ciudad. Yo creo que es importantísimo además tener la capacidad de reconocer aquello que hemos hecho bien en el pasado. Porque la ciudad, como les decía, en el 2010 se sentía orgullosa de lo que se había logrado. Bogotá era un referente en temas de cambio comportamental. Bogotá, gracias a lo que hizo Antanas Mocus, ustedes recuerdan, y particularmente el sector, nadie usaba cinturón de seguridad en Bogotá antes de que Antanas fuera alcalde. Nadie. Eso cambió, se demostró que uno podía lograr cambios profundos de comportamientos. Bogotá, por ejemplo, como les decía, tenía un sistema de transporte que hoy sigue siendo precario, pero que cuando no teníamos todavía el sistema BRT de Transmilenio, era una guerra permanente del centavo. Hoy tenemos parte del sistema que necesitamos, pero sentíamos orgullosos de que ese sistema fuera un referente, funcionara, la gente lo quería. Se abandonó. Entonces, el reto que tenemos es identificar aquellos temas en los que hemos avanzado, profundizarlos, corregir aquellas cosas en las que no va bien la ciudad. Por ejemplo, la política de seguridad es un fracaso rotundo en la actual administración. Nadie se siente tranquilo en Bogotá, nadie se siente seguro. Para mí, tiene que ver con primero, una falta de liderazgo en lo que es la política de seguridad. No se trata de lavarse las manos, de echarle la culpa a alguien más, sino tenemos que garantizar desde la alcaldía, asumir el compromiso de articular a todos los actores que juegan un rol en la seguridad, a la policía, a la rama judicial. Hay que cambiar el enfoque de la política de seguridad, que es un enfoque dedicado a perseguir un eslabón de la cadena delincuencial. Pero ese celular que se roban en Bogotá, ese ladrón sabe perfectamente dónde se lo compran, en cuánto se lo compran, y eso hace parte de un mercado ilegal. En Bogotá opera organizaciones que controlan mercados ilegales de celulares robados, de autopartes, de vehículos, que manejan la extorsión. En el último año hubo un aumento de hurtos de 30% a personas, hurto a residencias también, hurto a vehículos 14%. Entonces tenemos que enfrentar eso cambiando la política y cambiándola además utilizando herramientas tecnológicas que nos permitan ser mucho más eficaces, con investigación criminal, con inteligencia para enfrentar esas bandas delincuenciales. En temas de movilidad, ya les hablé del metro, pero cuando uno le habla del metro a la gente lo ve como un proyecto, claro, mediano plazo. 2028 estará en operación. Y con razón nos dicen, y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Y para mí hay un tema fundamental ahí, que hemos olvidado. En Bogotá hoy hay una especie de anarquía. Nadie cumple las normas. La gente hace lo que se le da la gana en la calle. Para donde quiere, a dejar personas, a recoger personas. Los camiones paran donde quieren. Las vías principales no son vías principales porque parecen vías de barrio, donde todo el mundo parquea a esperar a alguien. Bogotá necesita orden, y yo voy a poner orden desde la alcaldía. Una revolución del orden y del respeto para que haya gerencia en vía y la ciudad se organice en el corto plazo para enfrentar esa dinámica. Tenemos que tener zanahoria y garrote, cultura ciudadana, pero sanción también, para que la ciudad se mueva. El sistema de gestión del tráfico que tenemos es deficiente. Yo voy a implementar gerencia en vía en las vías principales como parte de un plan de choque para enfrentar los retos en movilidad, que además, les digo, tienen en cierta forma situaciones complejas que se avecinan. Vamos a empezar la construcción del metro en la Caracas. Eso va a tener un impacto en la movilidad. Está la 13 también, la 68 no se ha terminado, la avenida Ciudad de Cali en el sur, la calle 13, como les mencioné, están por terminar vías como la avenida Guayacanes, de Bosa a Kennedy, está por terminar la avenida El Rincón en Suba, está por terminar la 9ª hasta el norte, en fin, vienen muchas obras, otras están en curso y tenemos que tener un sistema de movilidad
de gestión del tráfico que nos garantice que la ciudad no se queda cruzada de brazos mientras que hacemos eso estratégico, sino que atendemos lo cotidiano. Yo entiendo que en Bogotá estamos esperando un gobierno que resuelva los problemas cotidianos de la gente también, que en eso quede solamente en los grandes proyectos de infraestructura y en grandes proyectos estratégicos, sino que le resuelva al ciudadano en la calle el problema concreto que tiene, que se recoja la basura, que la ciudad no siga como está, siendo un basurero con 700 puntos críticos de basura. No estamos cumpliendo la posibilidad de ejercer control y vigilancia sobre los actores del sistema de basuras. Otro tema fundamental que mencionaban en la pregunta es el tema que tiene que ver con el cambio climático. Yo llevo 16 años estudiando la problemática de ordenamiento territorial, cómo ocupamos el territorio. Y eso es clave para enfrentar los retos del cambio climático. Bogotá no puede seguir en un crecimiento desorganizado, mal planeado en la sabana. La huella urbana de Bogotá no solamente es Bogotá, es todo el impacto además que tenemos en la sabana con los municipios. Ya tenemos región metropolitana. Es una herramienta fundamental para poder coordinarnos efectivamente, porque no tiene sentido que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Medellín, por ejemplo, donde el área metropolitana sí ha servido para que se coordine el Valle de Aburrá, en Bogotá sigamos peleando entre Bogotá y los municipios, compitiendo en términos de impuestos y no poniéndonos de acuerdo en grandes proyectos que la región necesita. Eso es clave, eso pasa por proteger las fuentes hídricas que mencionaba Rodrigo, por ejemplo. Eso pasa por hacer proyectos que generen una región policéntrica para que también la gente, como decía Gustavo, pues tenga la posibilidad cerca a su vivienda de tener trabajo, pero tener toda la oferta que requiere una ciudad, en educación, en salud, en recreación, en deporte, en absolutamente todos los servicios que la ciudad le debe proveer eventualmente a un ciudadano. No podemos seguir tampoco con una ciudad que se condena en cierta forma a tener desplazamientos para siempre muy largos. Tenemos que acercar la actividad económica al ciudadano y a su vivienda. Y esa va a ser una apuesta fundamental de mi gobierno. Mire, yo llevo 17 años casi trabajando por Bogotá, estudiándola, conociéndola. He sido candidato en 2 oportunidades, esta es la tercera. Gustavo decía que es complejo, pero creo que eso refleja también lo que necesita la ciudad: persistencia. Persistencia. Esta es una ciudad que se levanta cuando se cae, que tiene problemas, pero tiene capacidades de levantarse, que aprende de sus errores. Ese estudio de Bogotá me ha permitido entender qué hay que hacer, no perder el tiempo. Bogotá también está cansada de ser un botín que se pelean en medio de una pelea política nacional, que se vuelve una alternativa para quien no fue elegido presidente. No podemos quedarnos ahí. Bogotá necesita a alguien que se dedique a tomar las decisiones que requiere como ciudad, y yo estoy comprometido a hacerlo. Me he dedicado como concejal, como senador, a estudiarla, a prepararme, y gracias a esa información tengo claro qué equipo se requiere y no voy a improvisar un minuto. Sé qué hay que hacer desde el primer día. Gracias. Por eso quiero ser su alcalde. Gracias, candidato Carlos Fernando Galán. Les comentamos que cada vez más usuarios en YouTube se siguen uniendo a la transmisión que estamos haciendo aquí en directo desde Cartagena, en la Convención Internacional de Seguros. Un saludo especial para todos ellos. Candidatos los están viendo en gran parte de Colombia con un público especializado en seguros. A continuación, candidato Diego Molano, de Salvación Nacional. Del movimiento Reconstruyamos Bogotá. Por firmas, me costaron recogerlas, fue de uno. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los asistentes a este congreso de FASECOLDA. Mi nombre es Diego Molano y quiero ser su próximo alcalde bogotano. Bogotá y el país están bajo amenaza y eso es algo indudable. Hoy Colombia enfrenta una de las mayores crisis de seguridad, una de las mayores crisis en su futuro económico y una de las mayores crisis de gobernabilidad. Y las elecciones del próximo 29 de octubre son un hito fundamental, porque si recuperamos y reconstruimos las ciudades, vamos a salvar a Colombia en el 2026. Colombia se volvió un país urbano. Colombia cambió en los 10 últimos años. Es en las ciudades en donde nos estamos jugando nuestra mejor calidad de vida. Es en más de 7 ciudades donde se concentra casi el 50% de la población colombiana. Y en las próximas décadas, el 80% de la población colombiana vivirá en ciudades. Hoy, en la mayoría de esas ciudades no estamos viviendo bien.
En la mayoría de esas ciudades enfrentamos varias crisis y especialmente en Bogotá. 3 riesgos tiene Bogotá hacia el futuro. Primer riesgo, la inseguridad. Hoy vivimos en una ciudad donde cunde el miedo, donde las mujeres no quieren salir de su casa a trabajar, de pensar que pueden ser atracadas en una esquina, acosadas en el Transmilenio, robadas si van manejando, o si van en una moto, golpeadas, tiradas a la calle y luego dejadas abandonadas ahí. Los papás se quedan con el corazón en la mano cuando su hijo sale al colegio o cuando su hija va a la universidad y sabe que tiene que montar en Transmilenio. Tenemos una crisis profunda de seguridad y el riesgo mayor inseguridad. El segundo riesgo, por supuesto, es la inmovilidad, y el tercero es el riesgo en la calidad de vida y el futuro y la persistencia económica de la ciudad. ¿Qué queremos hacer? Y por eso los tenemos que convocar a ustedes como sector asegurador en cada uno de esos riesgos. En materia de seguridad, el año pasado 148.000 delitos se cometieron en Bogotá de todo tipo. Si los sumáramos todos, entre los hurtos a celulares, 65.000, entre los atracos, entre los robos, entre los atracos y los robos a las residencias y los establecimientos comerciales, 148.000 este primer semestre, y serán 300.000 a finales de este año. ¿Sabe cuánta gente fue capturada en Bogotá? 15.000. ¿Y sabe cuánta de esa quedó en la cárcel en Bogotá? Quedaron 2.000 en la cárcel. Hoy la ciudad está inundada de criminales que están en la calle y que están en absoluta impunidad. Por eso, para abordar el riesgo de inseguridad en la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es incrementar la capacidad carcelaria para que no haya impunidad. Y esto no es un cuento de repetir la cárcel de Bukele, es que de nada sirve incrementar el pie de fuerza de Bogotá en policía si de cada 100 que captura la policía, 83 están quedando por fuera. Y eso está generando una crisis inmensa. En el último año se nos metieron todas las bandas, se metió el Tren de Aragua, se metieron los maracuchos, se metieron los cibernéticos, que son los que roban esos 68.000 celulares. 220 bandas tiene Bogotá, 60 de esas bandas dedicadas al celular. Por eso la primera propuesta para reducir el riesgo es tener una megacárcel en donde podamos llevar a los sindicados con toda la tecnología y que paguen. Hoy el grave problema de Bogotá es la reincidencia. Una persona atraca 3 y 4 veces y cuando el juez lo va a dejar en una medida intramural, no hay donde dejarlo y lo sueltan. Tenemos las 20 estaciones de policías llenas de 2.500 criminales y 700 policías cuidándolos. Y pasa de todo dentro de esas estaciones de policía. Está una crisis gravísima de impunidad. Si queremos resolver la seguridad, primero tenemos que resolver la impunidad. Es la única forma de avanzar a tener a los criminales en la cárcel para poder garantizar más seguridad y estabilidad en Bogotá. Por esto de la megacárcel la vamos a impulsar. En primer lugar, construyéndola con una empresa de vigilancia privada, así quedó en la ley, que opere y funcione en Bogotá. En segundo término, sí tenemos que incrementar el pie de fuerza. Ese pie de fuerza hoy se requieren 5.000 hombres y los tiene que pagar este distrito y los va a pagar el distrito capital para dedicarse a 3 temas esenciales. Los mayores riesgos de inseguridad en Bogotá hoy no están en los CAIs de los barrios, están en el Transmilenio. 4 millones de personas se mueven en los buses rojos y los buses azules o en más de 900.000 viajes en bicicleta y a ellos nadie los cuida. Hoy la estructura de seguridad de Bogotá se quedó atada a los barrios y la inseguridad y los riesgos más grandes están en la movilidad de la ciudad. Por eso vamos a crear una policía metropolitana de protección a la movilidad, que haya policías en los buses de Transmilenio, que haya CAI móviles cuidando las esquinas para que no pase el hecho que sucedió en la 97, 92 con séptima, que atracan un carro, que lo roban y nadie llega. Y además para que protejan a los ciclistas en las ciclorrutas y adicionalmente, por supuesto, que protejan a las mujeres que van manejando en las esquinas, que atracan y roban permanentemente, motoladrones que se mueven. Una policía de 5.000 hombres que las verán en los buses, las verán en las esquinas, las verán con CAIs móviles en los sitios donde más se mueven los bogotanos para garantizar protección. Lo tercero, en seguridad, por supuesto, necesitamos recuperar parques y colegios para la ciudad. No importa si usted está en el norte, si está en el sur de Bogotá, tenemos los parques inundados de jíbaros vendiendo droga, manipulando y utilizando a nuestros jóvenes, metiéndose a los colegios y estamos perdiendo una generación. Allí con una papeleta lo envician, luego lo llevan a cometer el primer delito, se genera un problema familiar inmenso en su círculo del mal, lo meten a estas bandas.
De los 18 homicidios del mes pasado que se presentaron en Bogotá, 14 son de menores de edad. Estamos perdiendo la ciudad a manos del microtráfico que se nos metió en la ciudad. Vamos a recuperar con esa policía parques y colegios para que los que estén en los parques y colegios sean la familia, sean los jóvenes. Y finalmente un gran programa de prevención con parques limpios, organizados para que los jóvenes estén dedicados a hacer deporte. Segundo riesgo que tenemos que controlar en Bogotá, la inmovilidad. 3 horas perdemos de nuestra vida en un trancón. Una mujer que está en Bosa hoy se demora 2 horas para llegar a la 72 con séptima para trabajar. Cualquier ciudadano está a 3 horas de Bogotá para hacer cualquier vuelta. Y lo que no podemos permitir es lo que quiere hacer el presidente Petro: acabar con la línea de metro. Ustedes son aseguradores. ¿Cómo es posible que el presidente Petro, por un capricho, quiera acabar una obra que cuesta 31 billones de pesos y la seguridad jurídica qué? ¿Y quién va a pagar las pólizas de esa obra contratada en una licitación pública internacional con todas las garantías técnicas, financieras y jurídicas? Necesitamos hacer ese metro de Bogotá. Si quiere el presidente Petro un metro subterráneo, hagamos la línea 2, que es subterránea, beneficia a Suba, a Engativá. Y tendremos entonces que proyectar un sistema multimodal. Un falso dilema que permanentemente discuto con Rodrigo, que dice que Transmilenio no, es que Bogotá necesita metros, necesita terminar los Transmilenios, necesita el metrocable y necesita, por supuesto, entradas y salidas. Y que con una sola tarjeta cualquier bogotano pueda subirse en San Cristóbal, en el metrocable, bajarse en un Transmilenio, pasarse al metro y llegar a cualquier punto de la ciudad como hacen las ciudades del mundo. 57 billones de pesos hoy hay en obras contratadas en la ciudad. ¿Quién quiere asegurar esas obras con ese riesgo que dice el presidente? ¿Qué vamos a hacer para que funcione el IDU y las obras contratadas no se quiebren, afectándolos a ustedes cuando aplican todas las pólizas en la ciudad? Tenemos que encargarnos, señores, de garantizar que las obras en Bogotá se ejecuten, y eso me voy a dedicar en esta administración. 59 billones de pesos en obras. No le voy a tener que pedir plata al presidente Petro, porque vamos a dedicarnos a ejecutar las obras: el metro, la línea 1, contratar la línea 2, el Transmilenio por la 68, el Transmilenio por la ciudad de Cali, el Transmilenio por la calle 13 que está en contratación, la ALO Sur. Solo con esas obras le damos un impulso notorio a la movilidad en la ciudad, y si la ejecutamos 24 horas, y el sector asegurador tiene que estar ahí para garantizar que esos contratos se cumplan. Tercera tarea: el riesgo más grande que tenemos es la calidad de vida, y especialmente la producción y la productividad de la ciudad y el empleo. Mientras que tengamos un gobierno que genere incentivos para precisamente afectar al sector privado, desincentiva el empleo y desincentiva la inversión. Y en Bogotá, por el contrario, vamos a hacer lo opuesto a lo que está haciendo el gobierno nacional. El gobierno nacional le subió los impuestos. En Bogotá, para desarrollar la nueva Bogotá, lo vamos a hacer alrededor del río Bogotá. Descontaremos el ICA a las empresas que generan empleo para jóvenes en Bosa, en Kennedy, en Suba, en Engativá, para que el río Bogotá se convierta en el gran corazón de la sabana. Para que en los próximos 500 años de Bogotá no solo vamos a mirar a los cerros orientales, sino en el río Bogotá, para tener allí la mejor ciudad de los próximos 500 años, con empleo en industrias de innovación y tecnología, con una universidad digital, metropolitana, gratuita, que garanticemos que en la próxima década cualquier bogotano joven no se quede sin estudiar y sin trabajar. La gran revolución no son universidades públicas de ladrillo. La gran revolución para generar equidad y disminuir esos riesgos es una universidad digital que puedan estudiar inglés, que puedan hacer cursos cortos de innovación, de tecnología, de transición energética o cursos largos. Y finalmente, en esa calidad de vida necesitamos superar la pobreza extrema, y quiero invitarlos a que me acompañen en un gran programa que se va a denominar Mujeres Ahorradoras en Acción. Tenemos 500,000 familias en pobreza extrema en Bogotá, y la mejor forma de asegurar una familia es con microseguros. Microseguros para que pueda tener ahorro, microseguros para que pueda pagar los microcréditos de sus emprendimientos, microseguros especialmente para pagar cuando tiene, por ejemplo, un problema exequial. Ese programa ayudará a superar la pobreza extrema. Soy Diego Molano, fui ministro de Defensa, fui director del ICBF, fui director de Acción Social. No me gusta echar carreta, lo que me gusta es hacer por Bogotá. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, y lo que vamos a lograr trabajando la mano con ustedes es que Bogotá retome el rumbo, sea esa ciudad que necesita resultados y que tenga alguien el carácter de llevar a la ciudad, de garantizar que el presidente Petro no manipule a Bogotá y que tengamos la calidad de vida que nos merecemos. Con su voto vamos a reconstruir a Bogotá con toda la seguridad. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, candidato Diego Molano.
A continuación llamamos al candidato Juan Daniel Oviedo de Movimiento Independiente. Bueno, muy buenas tardes y de verdad me siento muy contento de poder acompañarlos aquí en este importante gremio para la ciudad de Bogotá. Quiero saludar también muy especialmente a mis colegas candidatos, a Diego, a Rodrigo, a Carlos Fernando. Creo que hemos escuchado 3 intervenciones que tienen un común denominador. Y eso es supremamente importante, que en este debate democrático de las elecciones de Bogotá, todos, como ustedes seguramente lo han escuchado en otras intervenciones de mi parte, rememos hacia el mismo lado. Nosotros necesitamos que Bogotá se convierta en una ciudad de oportunidades, pero sobre todo requerimos que no olvidemos que hay 3 temas que verdaderamente van a garantizar que esa ciudad de oportunidades sea Bogotá. Necesitamos resolver conjuntamente los problemas de movilidad, los problemas de seguridad y los problemas de movilidad social, es decir, reducción de la pobreza y consolidación de la clase media. Y en eso es donde nosotros queremos proponer una nueva fórmula de gobernar a Bogotá. Creemos que Bogotá necesita escuchar más, hablar con la verdad y sobre todo tomar decisiones basadas en evidencia, algo que es supremamente importante para la gestión de riesgos, que tuve la oportunidad también de conocer de primera mano del doctor Botero, del doctor Morales, a quien saludo también especialmente. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo este escenario con ellos. Y precisamente en ese escenario es donde nosotros queremos establecer cómo, tomando decisiones basadas en evidencia, requerimos que Bogotá suba de peso. Históricamente Bogotá pesaba el 26 o 27% del Producto Interno Bruto de la economía colombiana y hoy solamente está pesando el 24,5%. Por eso nuestro eje articulador de remar hacia el mismo lado para una mejor ciudad alrededor de la seguridad, la movilidad física eficiente y la movilidad social incluyente, está con el compromiso de generar 52 billones de pesos adicionales de valor agregado en 2027, de los que tradicionalmente genera Bogotá, que se traducen en 287.000 nuevos empleos que queremos generar en la ciudad. Para eso tenemos 3 elementos articuladores fundamentales. Concentrarnos en los sectores estratégicos en los que Bogotá ha venido trabajando, como son el sector de las ciencias, de la biotecnología, el sector que tiene que ver con la infraestructura, la cultura, el turismo, los servicios especializados, y lograr que estos sectores estratégicos, acompañados como motores de otras dinámicas especiales en Bogotá, como por ejemplo las tecnologías de información y comunicaciones y el concepto de Bogotá 24 horas, nos permitan lograr que el espacio en el que vamos a generar esa mayor cantidad de riqueza, que ustedes saben, porque estamos hablando con los actores directos del sector asegurador, que esos 52 billones de pesos equivalen hoy prácticamente al PIB del sector financiero y de seguros que ustedes generaron en el año 2022. Por eso, precisamente, para lograr ese foco alrededor de la actividad económica que genere movilidad social, que genere movilidad física, es decir, que genere unas buenas condiciones de movilidad como plataforma habilitadora de derechos al trabajo, a la salud, a la educación, al esparcimiento, pero sobre todo que genere más seguridad, que se convierta en confianza, en más productividad y en menor desigualdad. Necesitamos hablar concretamente con ustedes como sector asegurador. Necesitamos que Bogotá piense
en conjunto entre el sector público y el sector privado la gestión de riesgos de su plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial de Bogotá no solo es desarrollo urbano, no son solo ladrillos, sino también son unas intervenciones de carácter económico y social que requieren anticipar los posibles riesgos de implementación, por ejemplo, de las actuaciones estratégicas que debemos llevar a cabo en el marco del plan de ordenamiento territorial, que requieren hacer la gestión de riesgos ambientales de la ingeniería ecológica, de poner en marcha, por ejemplo, el Parque Guaymaral en Lagos de Torca o la intervención sobre la reserva Thomas van der Hamen. Por eso, en ese escenario, queremos que el plan de ordenamiento territorial sea reglamentado bajo un escenario de articulación público-privada a través de una oficina de gestión de participación privada en infraestructura que facilite la gestión de riesgos del desarrollo de la ciudad en los próximos 4 años. Por otro lado, queremos lograr, así como a Carlos Fernando le reconocimos su persistencia, queremos que Bogotá sea resiliente. Y para que tengamos esa resiliencia, necesitamos resolver el problema más importante de materia de riesgos de Bogotá, que son los riesgos de contaminación ambiental. Cuando ustedes ven los datos de la encuesta de calidad de vida, rápidamente encuentran cómo, mientras el 4.1% de los hogares en Colombia está expuesto permanentemente a contaminación ambiental por emisiones de material particulado, en Bogotá ese riesgo es más del doble, del 8.9%. Por consiguiente, en ese escenario de articulación público-privada y sobre todo de promover la resiliencia, queremos trabajar para que Bogotá pueda ser líder en el programa de reconversión y de sustitución de todo el material rodante de carga que genera el 55% de material particulado en Bogotá, que para eso necesitamos recursos financieros y gestión de riesgos de la implementación de un programa que va a ser líder como mensaje al gobierno nacional de que las ciudades sí somos capaces de contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y a la mitigación de los riesgos asociados con el material particulado y que ojalá el gobierno nacional encuentre la prioridad de resolver el tema de la deforestación, que es a nivel nacional la principal causa de emisión de material particulado de 2.5 microgramos. Tercer lugar de trabajo con el sector asegurador, necesitamos innovar desde lo público y lo privado en los mecanismos de transferencia de riesgos. Necesitamos que la tecnología que les hablábamos anteriormente se traduzca en la implementación de seguros paramétricos que incluyan a personas vulnerables, que incluyan a negocios informales y que incluyan en particular a FAMIempresas que hoy en día, como le mencionaba Carlos Fernando en el debate de la mañana de hoy, 3 años es la vía de un emprendimiento. Necesitamos que el emprendimiento pase a la cultura del empresarismo y para eso necesitamos que la cultura del aseguramiento a través de la masificación de seguros paramétricos sea una realidad en Bogotá. Y por último, necesitamos que la administración distrital sea ejemplo de la definición de estándares transversales de los mecanismos de aseguramiento de las decisiones públicas de infraestructura, salud, actividad económica, construcción de espacio público y que podamos trabajar de forma armoniosa desde la administración distrital para definir cómo vamos a asegurar completamente la infraestructura de Bogotá para garantizar que los riesgos que confluyen en las ciudades, que es algo que ignora en este momento el gobierno nacional, que son las ciudades las que requieren una prioridad más importante en materia de gestión de riesgo, resuelvan este problema en una articulación público-privada, con innovación y sobre todo con estándares transversales de aseguramiento en la ciudad. Creo yo que este elemento es fundamental para que Bogotá no solo sea una ciudad de oportunidades, sino que sea una ciudad resiliente, una ciudad segura,
una ciudad cuya movilidad permita la garantía de derechos, pero que al mismo tiempo facilite la movilidad social de todos sus habitantes, desde las mujeres cabezas de familia, desde los jóvenes, desde las personas de más de 45 años de edad que hoy están siendo excluidas del mercado laboral por estereotipos, en donde recuerden ustedes que el principal motivo de discriminación que tienen los habitantes en Colombia y en Bogotá es el de la edad. En este caso, creo yo que el trabajo articulado desde lo público, como alcalde y como representante de la administración distrital, con el sector gremial de Fasecolda, con los aseguradores, con los reaseguradores, con los actores emergentes y los emprendedores de mecanismos alternativos tecnológicos de aseguramiento, vamos a lograr que Bogotá sea esa ciudad de oportunidades y sobre todo que mejoremos el bienestar de todos sus habitantes. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Ya los escucharon, ya tenemos un panorama concreto de cuáles son las propuestas que tiene cada uno sobre lo que le pedimos que hablaran: riesgos de contaminación, cambio climático, movilidad y seguridad. Ahora viene lo interesante, y es conocer las preguntas que ustedes les van a formular a los candidatos. Vamos a hacer lo siguiente: tengan en cuenta que la pregunta que ustedes formulen va a ser no para un solo candidato, sino va a ser para los 4. Tienen hasta 2 minutos para responder, y gracias porque en la presentación han sido respetuosos con el tiempo. Iniciamos acá, si me colaboras por favor con el micrófono, por favor, el nombre y la pregunta. Adelante. Gracias. Carlos Augusto Molano, yo fui presidente del Consejo de Planeación de la Ciudad hace 25 años. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué estrategias tendrían para generar desarrollo en la ciudad, para atraer inversión? Porque no hemos visto el fondo económico fuera del tema que siempre se ha tratado. Gracias, doctor Carlos. Responde Rodrigo Lara. Bueno, las ciudades son objeto de inversión per se. Los grandes fondos de inversión del mundo, por ejemplo, el fondo Mubadala, que es la segunda empresa más grande después de Aramco en el Golfo Pérsico, está aumentando básicamente su inversión en portafolio en finca raíz. ¿Qué necesitan básicamente esos inversionistas? Disposición del suelo y gerencia del suelo por parte de la alcaldía. La construcción representa el 20%, el 20,3% del PIB de la ciudad. ¿Qué tengo que hacer yo? Acelerar básicamente los planes parciales, que es la forma más expedita para facilitar la construcción. Necesita suelo disponible. Bogotá, y lo comparaba con Madrid, Bogotá tiene un potencial muy grande en materia de turismo, pero el turismo solo representa el 2%, el 2,3% del PIB de Bogotá. Bogotá necesita un gran ícono que la represente, que sea su símbolo ante el mundo. Bogotá juega con el mito del Dorado. El aeropuerto es el Dorado, queda en la laguna de Guatavita. Yo sueño con construir un gran ícono, llamar a los 10 mejores arquitectos del mundo y construir el nuevo Museo del Oro en Bogotá. Un gran centro de arte, un Lincoln Center de Bogotá. Lo sueño en el Parque Simón Bolívar, que conecte con galerías, con el plan parcial de Entre Parques, con el Parque El Virrey y después con Proscenio. Va a ser el nuevo corazón de Bogotá. Así como se hizo el Centro de Arte Louis Vuitton, el Parque de Boloña en París, vamos a hacer eso allí. Y que ese sea el gran gancho de esta ciudad para que atraiga turismo y sea el símbolo de su renacer y de su orgullo como ciudad. Eso funcionó en Bilbao con el Guggenheim, es el símbolo de Sydney con su ópera. Bogotá necesita ese símbolo. Y en tercer lugar, la productividad de la mano de obra. Estamos, como dije en un principio, en pleno bono demográfico. Tenemos una presión muy grande de gente buscando trabajo que necesita ahorrar para su vejez más adelante. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para descentralizar capacidades técnicas de formación. Yo hablo de una descentralización por experimentación y ojalá, y en eso lo vamos a trabajar, que el gobierno nos transfiera las capacidades técnicas del SENA para tener bachilleratos duales, para que la mano de obra en Bogotá sea la más productiva del país y América Latina. Gracias. Gracias, candidato Rodrigo Lara. Candidato Carlos Fernando Galán. Bueno, Bogotá tiene un reto en el corto plazo en términos económicos
por muchas razones, pero particularmente por el tema de la construcción. Ustedes saben que el gobierno nacional, al programa Mi Casa Ya, lo cambió y ahora Bogotá pasa atrás. Y en cierta forma va a ser de los últimos que van a recibir apoyo. Eso es un reto grande porque tenemos una crisis, ya vemos la caída de la construcción y vamos a tener un problema grave de desempleo o más grave de desempleo en el próximo año por cuenta de eso. Entonces, en mi proyecto vamos a hacer una política anticíclica inyectando recursos de Bogotá en subsidios de vivienda. Cada vivienda que se genere interés social genera entre directos e indirectos 5 empleos. Eso va a ser clave para reactivar la economía en el corto plazo como una medida de choque. Segundo, el POT de Bogotá nuevo tiene un reto muy complejo porque es que el 37% de las viviendas que busca generar se van a generar con proyectos de renovación urbana. Y Bogotá no ha generado más de 2.000 viviendas vía renovación urbana al año en los últimos años. Entonces, y si la meta es generar 370.000 o casi 400.000 por esa vía, tenemos que garantizar que funcione bien la implementación del POT. Los planes parciales muchas veces duran 4, 5, 6, 7 años. Hay una herramienta en ese POT que es interesante y es el licenciamiento directo cuando son predios de menos de 1.000 metros cuadrados. A eso hay que apostarle, con toda. Y hay que apostarle en particular con la inversión que se va a hacer en obras de infraestructura. Bogotá tiene, por ejemplo, ustedes lo saben, en los portales de Transmilenio un desarrollo. Antes de que hubiera portal en el norte no existía lo que hay hoy en el norte. Lo mismo en el portal del sur, lo mismo en la 80. Pero eso se generó sin que hubiera una coordinación verdadera de parte del distrito. Viene una inversión inmensa en infraestructura, el metro, troncales adicionales que están en proyecto. Tenemos que aprovechar al máximo esa inversión para generar dinámicas de renovación urbana y atraer inversión que permitan apostarle a un desarrollo orientado a través del transporte, que es básicamente como lo han hecho muchas ciudades. Con esa apuesta podemos atraer inversión. Y finalmente, Bogotá tiene unas aglomeraciones que se han generado de manera, digamos, orgánica. Zapatos en el Restrepo, en el 12 de octubre los muebles, la tecnología en el lago. Bueno, son decenas. Vamos a apostarle desde el distrito a apoyarlas, a garantizar que generamos una dinámica para que puedan crecer y que aprovechemos la estrategia de especialización inteligente de la Cámara de Comercio para conectar la universidad, la empresa y el Estado en un proyecto de desarrollo económico. Gracias, candidato Carlos Fernando Galán. Candidato Diego Molano. Lo que tiene que tener claro Bogotá y el país entero es que la inversión que mueve una economía es la inversión privada. Eso es lo que realmente mueve una economía y es lo que tenemos que proteger. Primero, la seguridad. Sin seguridad no hay inversión. Si no se garantiza que un empresario pueda estar en su sitio de trabajo, a que sus empleados no los roben y los atraquen todos los días, a que no sea extorsionado como pasa hoy con los empresarios de Bozo o Kennedy que tienen un pequeño negocio, 1 millón de pesos de extorsión mensual y ya está sucediendo en otras localidades, no vamos a tener inversión. Lo primero es garantizar la seguridad y eso permite que el empresario invierta. Segundo, incentivar la inversión privada. Y la inversión privada la vamos a incentivar con descuentos de impuestos del ICA, que es el que más tiene posibilidades de incentivar. Y lo vamos a hacer alrededor del borde del río Bogotá. Incentivos de localización, descuento del ICA para las empresas de tecnología, para un complejo aeroespacial para el desarrollo de esa área, para un complejo cultural, especialmente donde van a iniciar y terminar las líneas del metro. Porque si descontamos el ICA para la generación de localización de nuevas empresas sobre ese borde occidental, alrededor del río Bogotá, sería el gran polo de desarrollo hacia el futuro. Si además mantienen esa expansión de negocios que se fueron de Bogotá, se localizaron en la sabana y lo podemos ubicar sobre el borde occidental, tendremos una mayor capacidad de empleo y no tendrá que moverse tanto la gente. Hoy todo el mundo se mueve de esas localidades al centro de la ciudad y tendremos una nueva río Bogotá que será el centro de la sabana. Y tercero, la articulación de la inversión pública. No puede ser que estemos discutiendo si vamos a hacer el metro o no, y más bien deberíamos estar involucrando la formación de los niños y los jóvenes de Bosa para que sean los ingenieros eléctricos en el patio taller, para que las ferreterías, la pequeña y mediana empresa se vincule con incorporación de tecnología en la producción de los vagones del metro que se van a traer a Bogotá. Si apalancamos esas 4 razones, seguridad, inversión privada, potenciar la inversión pública y articulamos esos esfuerzos con la generación de empleo e inversión en la ciudad, tendremos una ciudad diferente, más segura, con más inversión, con más empleo y con más bienestar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, candidato Diego Molano. Candidato Juan David Oviedo.
Bueno, muy buenas tardes y creo yo que la pregunta nos permite profundizar sobre esos 7 motores estratégicos de generación de empleo y de inversión. El primero de ellos, como lo mencionaba, es trabajar sobre los sectores priorizados que no estamos definiendo nosotros. Eso es una visión de largo plazo que existe en Bogotá desde hace muchos años de cómo vamos a fortalecer el área de ciencias, biotecnología, cómo vamos a sacar adelante nuestro proyecto de vacunas. Ya Medellín nos lleva a la delantera con el proyecto Vaxera y el proyecto de vacunas es un elemento fundamental para la generación de empleo joven de calidad. También las políticas de sostenibilidad ambiental de nuestro programa de gobierno con Toda por Bogotá están basadas en fortalecer los sistemas de mediciones continuas de vertimientos y de emisiones ambientales que requieren un personal calificado y unos laboratorios específicos para el desarrollo de esas mediciones que genera empleo joven como ha sucedido en otras ciudades del mundo. El tema de infraestructura, necesitamos no solo la infraestructura de movilidad, necesitamos tener un hospital de Kennedy con una inversión de 300.000 millones de pesos que le haga competencia a la Fundación Cardiovascular, a la Fundación Cardioinfantil, que le haga competencia a la Fundación Santa Fe, pero que esté en el suroccidente de Bogotá, generando estándares de calidad de prestación de salud homogéneos, sin importar la localización de los habitantes de Bogotá. Necesitamos que las tecnologías de información y comunicaciones sean un eje no solo de generación de soluciones, para que la ciudad converse, la ciudad escuche y la ciudad resuelva, sino también para que se generen oportunidades de innovación que faciliten el desarrollo de un clúster tecnológico en la ciudad, que es fundamental para que el Internet de las cosas nos facilite los seguros paramétricos que tanto necesitamos en la ciudad. Estos son algunos ejemplos de lo que queremos hacer y seguramente se complementan con nuestra intervención inicial. Gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Muy bien, continuamos con más preguntas. Tenemos pregunta acá. Por favor, el nombre y la pregunta. Gracias, mi nombre es Ever Montero, soy el presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte de Azar. Entendiendo las particularidades que tenemos hoy con el gobierno nacional y las posiciones que tiene frente a temas de Bogotá, ¿cómo van a manejar ustedes esas relaciones con el gobierno nacional y principalmente con el señor presidente Gustavo Petro? Responde el candidato Rodrigo Lara. Mire, el próximo, yo creo que lo primero que uno debe entender en esto es que hay que poner en el centro de todo el proyecto a la ciudad de Bogotá. Si uno contamina de alguna manera esta campaña con los factores de polarización de la política nacional, pues lo más factible es que los grandes problemas de Bogotá no se resuelvan. Si su único propósito es construir troncales de Transmilenio, pues usted no necesita el gobierno nacional. Si usted quiere hacer las grandes vías de acceso a Bogotá, usted necesita al gobierno nacional y a la gobernación de Cundinamarca, la ciudad-región. Porque el próximo alcalde no es alcalde simplemente de una ciudad, sino de una ciudad-región. Yo creo que ya es hora de avanzar con la primera línea, naturalmente, con la segunda línea y dejar andando una tercera línea de metro, lo cual necesita absolutamente del concurso del gobierno nacional. Y en segundo lugar, tenemos un problema práctico en materia de construcción de infraestructura. Bogotá tiene un atraso crónico. Bogotá necesita hacer 3 conexiones con la vía perimetral de Oriente, el de la 100, el túnel de la 100, la 153 y la 70. Necesita extender la avenida Boyacá, necesita extender la avenida Cota Suba revisando el POT para que sea doble calzada, necesita extender hacia el norte la LO, que la frenó absurdamente Claudia López. Necesita modernizar la autopista sur, eliminar semáforos en la 80 y en la 26, construir la José Celestino Mutis que conecta la séptima con Fusa y el aeropuerto y ampliar el aeropuerto El Dorado, que es el único asset, si me permite el término, de competitividad que tiene hoy Bogotá, la única infraestructura importante que tiene la ciudad porque concentra el 63% de las conexiones nacionales. ¿Cómo vamos a hacer eso sin el gobierno nacional? Si yo quiero una alcaldía mediocre 4 años más, pues me dedico, sí, desde ya a hacer campaña, que el uno, que no me gusta Petro, que no me gusta Uribe. Yo sé muy claro cuáles son los problemas estructurales de Bogotá y mi único propósito es resolverlos.
con el gobierno nacional, con la ciudad-región y con todos los bogotanos. Gracias, candidato Rodrigo Lara. Candidato Carlos Fernando Galán. Un tema previo sobre la pregunta anterior, poco tiempo, y es el tema de calidad regulatoria. Yo quería mencionar ese tema. Yo fui autor de un proyecto que obliga a Bogotá a tener una política de calidad regulatoria con base en lo que ha hecho la OCDE, y eso me parece que es clave para la actividad económica en Bogotá, para que tengamos la posibilidad de que cualquier regulación que genere el distrito tenga un proceso que garantice que si se emite una regulación, realmente tenga un sustento que sirva para algo, y que miremos la regulación existente en todos los aspectos que tiene la ciudad para eliminar regulaciones que no sirven. Frente al gobierno nacional, mire, yo tengo diferencias con el gobierno de Gustavo Petro y con el presidente Petro, y lo he expresado así. Ahora, yo creo que hay una institucionalidad que tiene que ser respetada, y así lo respetamos nosotros. En el caso, además, que estamos viviendo nacional, que es complejo, que es una crisis institucional por lo que está pasando, tenemos que apelar a la democracia y a las instituciones para que funcionen, para que operen. Y yo desde la alcaldía defenderé la institucionalidad. Pero tengo que trabajar, y lo voy a hacer en los temas que ya Rodrigo mencionó, que estamos claros. Pero soy consciente de una problemática, por ejemplo, en seguridad, donde hay que trabajar con la nación. No es realmente factible que Petro nos vaya a poner más policías. Yo la verdad no creo. No lo han puesto en el pasado, no lo van a poner ahora. Entonces tenemos que trabajar en Bogotá con lo que tenemos para lograr una efectividad en la política de seguridad, teniendo dificultades con la nación. En el tema del metro, creo que la clave es decir, así como respetamos al presidente y la institucionalidad nacional, exigimos respeto por Bogotá. Bogotá va a elegir un alcalde. Yo pido un mandato para que la ciudad tenga claramente un alcalde con un mandato que diga, ese metro va porque va, no se cambia. Yo no soy tibio en eso. Yo no digo, no, es que hubiera preferido tal, que era mejor tal otro, que era mejor el no sé qué, pero hagamos ese porque nos toca. No, hay que hacerlo. Está contratado, lo vamos a sacar adelante y vamos a exigir que la nación en esos temas respete la institucionalidad bogotana. Gracias, candidato. Candidato Diego Molano. Yo creo que Bogotá es la capital de la República y Bogotá debe representar en sus decisiones democráticas los valores que una sociedad debe tener. Mientras que el presidente Petro defina que a los criminales se les paga para que no maten, en eso no me voy a entender con él. Y voy a defender unos valores de sociedad diferentes. Mientras que el presidente Petro crea que ser parte del sector privado y generar progreso y generar bienestar es una afectación porque todo debe ser público, como en el caso de la política de salud, en eso no me voy a entender con él. Pero sí me verán como alcalde de Bogotá en defensa de todos los intereses bogotanos, en defensa del metro de Bogotá, porque nos lo merecemos, porque el metro no es de Peñalosa, el metro no es de Petro, el metro es de los bogotanos, nos lo merecemos y lo vamos a construir, lo vamos a ejecutar, lo vamos a defender hasta el final. Y la refrendación democrática que ustedes van a hacer en esa elección del 29 de octubre nos permitirá decir, el pueblo bogotano dijo, tengamos ese metro y ese metro ya. Y así como él exige democracia y mayorías, así deberá respetar al pueblo colombiano. Pero por supuesto, es claro en la Constitución colombiana que establece que debe haber una colaboración armónica entre poderes, y yo lo he hecho. Yo fui director de acción social en un programa de superación de la pobreza y coordiné con Lucho Garzón. Fui ministro de defensa en un gobierno de izquierda en Bogotá con Claudia López y coordinamos con Claudio López el trabajo para no permitir que las primeras líneas acabaran de destruir a la ciudad. Y lo hice también con los alcaldes de izquierda. Y por supuesto hay algunas tareas interesantes que ha planteado el presidente Petro. La economía popular. Me verán como alcalde priorizando proyectos de economía popular con los recicladores de Bogotá para organizarlos, con los visitaxistas de Bogotá para organizarlos y con los vendedores ambulantes para darles una oportunidad. Pero defenderemos los intereses y los valores de una sociedad democrática en Bogotá. Muy bien, gracias, candidato Diego Molano. Candidato Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Creo yo que este es un punto muy importante para insistir en esa nueva fórmula de gobernar que nosotros estamos proponiendo en Con Toda por Bogotá, esa fórmula basada en escuchar, en conversar, pero sobre todo en hablar con la verdad, resolver problemas basados en evidencia y al mismo tiempo no promover
la politización de los problemas de Bogotá. Y Bogotá tiene un mecanismo y un instrumento institucional que es el Estatuto de Bogotá, un legado del alcalde Jaime Castro, que permite una autonomía muy clara a la hora, por ejemplo, de establecer la mayoría de las propuestas que nos permiten nuestra posibilidad de ser más que un contrapeso político, que no es nuestra función, ser un contrapeso económico de la nación. Necesitamos que la nación entienda que Bogotá es una de las 4 ruedas de la economía colombiana, que Bogotá sea ejemplo de resolver el problema de emisiones de material particulado 2.5 en un trabajo coordinado con la nación y sobre todo que Bogotá sea capaz de resolver sus necesidades de infraestructura en el marco institucional de los modelos de cofinanciación entre la nación y las administraciones territoriales, que es un marco legal y un marco institucional. Por consiguiente, nuestro interés en esa relación con el gobierno nacional no solo es la de pedir, es la de aportar y de demostrar a partir del ejemplo que reglas claras, empoderamiento ciudadano y propósitos bien definidos de lo que quiere Bogotá, como lo compartimos inicialmente con ustedes, van a ser clave para eliminar la polarización y permitir que juntos rememos hacia ese mismo lado que es el de Bogotá, ciudad de oportunidades y promotor de desarrollo de la nación. Gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Les comento que la participación a través del canal de YouTube ha sido muy amplia. Personas del sector que están viendo la transmisión desde sus oficinas o desde sus casas y envían algunas preguntas que las voy a formular a continuación. La pregunta para los candidatos: Bogotá fue calificada como la ciudad con peor tráfico del mundo, lo que se traduce en una gran afectación en su productividad. ¿Qué van a hacer en su alcaldía mientras se construye el metro que requiere la ciudad? Doctor Lara. Bueno, sí, en efecto, Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo y tenemos que reconocer que es un fracaso del sistema de transporte. El Transmilenio tiene 114 kilómetros de troncales y transporta a menos de 2 millones de personas. El que puede se baja y compra una moto o compra un carro. Mientras tanto, el metro de Santiago de Chile tiene 140 kilómetros, un poquito más que nuestras troncales, y transporta a 3,6 millones de personas. Si usted se monta en el metro de Madrid, usted paga 3.100 pesos en tarifa plena. Si es un muchacho, paga 13.000, 14.000 pesos mensuales. Aquí usted tiene que pagar 2.950 pesos. Y tenemos un déficit, pues con un nivel de vida 5, 6, 7 veces más bajo que el nivel promedio madrileño. Y la sola operación del sistema de buses nos cuesta 3 billones de pesos, el 70% de lo que se recauda en el impuesto predial de Bogotá, solo para que operen los buses. Los madrileños destinan 5 billones de pesos, 1.000 millones de euros para subsidiar su metro, pero el 70% es para tarifa, solo les cuesta 350 millones de euros la operación de su metro. Es una tragedia lo que tenemos nosotros aquí. Perdimos mucho tiempo haciendo metro. Hay que hacer la tercera línea de metro. En el entretanto, ¿qué tengo que hacer? Garantizar que ese sistema de transporte funcione correctamente. Pero nadie le hace auditoría al sistema Transmilenio. Nadie centraliza o estandariza las compras de llantas, de gasolina, de buses. Cada quien la compra a su manera. Un poco el problema crónico del sistema de salud. Y nadie hace un sistema, una auditoría o ha creado un sistema de gestión de flota para que la señora que vive en Bosa Centro no tenga que esperar 30 o 40 minutos mientras pasa un alimentador y demorarse 1 hora y cuarto dando vueltas por Bosa mientras la botan en un paradero de Transmilenio, en una estación, y se demora 1 hora y cuarto en llegar a su trabajo. Hay que hacer una auditoría muy grande y hay que pisar callos, muchos callos. Gracias, candidato Rodrigo Lara. Candidato Carlos Fernando Galán. Mire, el problema del sistema integrado de transporte público, porque no es un problema de Transmilenio, sino todo el sistema, y hay que entenderlo así, tiene que ver con 2 cosas. Uno, a raíz de la pandemia mucha gente se bajó del sistema de transporte y nunca regresaron muchos de ellos al sistema de transporte. El déficit de 2.9 billones de pesos que tiene el sistema es en un 80% los buses zonales, el SITP, el azul que vemos recorriendo las calles. Ese proyecto que integró todo el sistema y conectó
Los Troncales, fue un proyecto diseñado por Samuel Moreno, implementado con un estudio mal hecho, rutas mal definidas, y ahí está el grueso del hueco del sistema de transporte de Bogotá, y que hay que enfrentar con un rediseño de las rutas para garantizar que esas rutas realmente se organizan como un sistema capilar que le llegue a los diferentes puntos de la ciudad y conecte con el sistema Transmilenio y eventualmente con el metro que vamos a tener. Pero como les decía yo, aparte de ese sistema que hay que mejorar en seguridad particularmente, que hay que enfrentar un reto también de cultura y de sanción. 30% de quienes se montan a Transmilenio no pagan y se calcula que 50% de quienes se suben a los buses zonales no pagan. 50%. Eso es un tema de cultura ciudadana, no es un problema del sistema per se. El cable de Ciudad Bolívar, por ejemplo, sí lo están cuidando muy bien. Hay un proceso de apropiación de ese proyecto y tenemos que garantizar que generamos una cultura de respeto por el sistema de transporte que tenemos y que hace parte de la solución en el sistema multimodal con redes de metro en las vías de mayor demanda. Pero como les mencionaba yo, necesitamos una gestión del tráfico eficaz. Y ahí tenemos un problema de cultura y un problema de información. Ya la ley permite levantar los accidentes rápidamente. Existe la herramienta, creo que se llama Marcus, que permite eventualmente como aplicación que se levanten rápidamente y no haya un problema en términos de ustedes, los aseguradores particularmente. Entonces tenemos que garantizar que haya información. La cultura ciudadana no se le puede dejar solamente a los aseguradores. El distrito tiene que tener un liderazgo en eso y en mi gobierno vamos a apostarle nuevamente a la cultura ciudadana para que tengamos gerencia en vía, que el ciudadano se haga cargo de lo que le corresponde y el distrito cumpla ejerciendo autoridad. Gracias, candidato Carlos Fernando Galán. Candidato Diego Molano. Bogotá hoy tiene 2.400.000 carros. Cuando se inventaron el pico y placa por allá por los años 90, la ciudad tenía 1.500.000 carros. Se supone que era temporal, mientras que se hacían las obras de la ciudad. No se hicieron las obras, se duplicó el número de carros, 2.400.000 carros, y ahora además nos lo van a llenar con batimóviles, que además no sé cómo se los van a asegurar a Rodrigo el batimóvil. Pero la verdad es que hoy en la ciudad tenemos un problema de fondo en la solución de los problemas de tráfico concretos. 3 propuestas para mejorar el tráfico de la ciudad. En primer lugar, 28 obras que hemos identificado que ayudarían a mejorar la movilidad en todas las vías. La única vía expresa que tiene Bogotá es la 30, de la 200 hasta el sur. Y en la 45 con 30 hay un cruce a la izquierda por un Transmilenio, que para la única vía expresa. Eso hemos debido solucionarlo hace rato. Los pobres habitantes de Kennedy y de Osa. El único puente para salir de Kennedy y de Osa, que tiene más de 1.500.000 carros, tiene solo 2 carriles. Eso hemos debido ampliar ese puente hace muchos años. Lo segundo, gerentes de vía. Un gerente de vía en la 30, en la séptima, en la calle 3, en la Caracas, en la Boyacá. Un gerente de vía que cada 2 o 3 kilómetros tenga unas grúas, tenga motos, tenga drones para garantizar el flujo de toda la ciudad, y le pagamos para que esa vía fluya, para que tape los huecos, para que mantenga los semáforos, para que además pinte bien las vías y además proteja el sistema de Transmilenio. Y tercero, por supuesto, el pico y placa se acabó. El pico y placa ya agotó su modelo si no incorporamos tecnología en el manejo diario de la distribución de los flujos de transporte en la ciudad, aprovechando que en los próximos años tendremos que reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas. Vamos a ponernos de acuerdo cómo se trabaja en la ciudad para mover menos gente, menos trabajadores, menos estudiantes en esa reducción de la jornada laboral. Gracias, candidato Diego Molano. Candidato Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Yo creo que esta es una oportunidad de demostrar cómo el uso intensivo de la información nos lleva a tomar mejores decisiones. Y en particular quisiera insistir, por ejemplo, en la aplicación Marcus que ustedes han desarrollado, que queremos masificar para poder descongestionar las situaciones de incidentes de tráfico menores. La información que ustedes consolidan en el CIRAS nos dice, por ejemplo, que la intersección de la avenida Boyacá con la 1 de Mayo es la que tiene más accidentalidad, que es el sistema de información de reporte de atenciones en salud por problemas viales, y por consiguiente las cámaras salvavidas con incentivos o con mecanismos pedagógicos van a ser elementos fundamentales para prevenir la siniestralidad, que también es una causa de los problemas de movilidad que tiene la ciudad.
como lo mencionaba Diego, hay pequeñas obras que marcan la diferencia. Por ejemplo, la intersección de la avenida Boyacá con 53. Si nosotros logramos resolver una solución de continuidad en esa intersección, vamos a mejorar los flujos de movilidad en la ciudad. Por otro lado, vamos a trabajar asiduamente para que los planes de mitigación de tráfico en el periodo de construcción de las grandes obras de infraestructura usen efectivamente los sensores de movilidad que tiene dispuesta la ciudad en los corredores viales para que tomemos mejores decisiones y adicionalmente avancemos en el uso de la semaforización inteligente en Bogotá para optimizar los flujos de tráfico en un escenario en el que ustedes saben no vamos a tener pico y placa y vamos a promover un esquema de cobros por externalidad o de cargos por congestión que también nos va a ayudar a optimizar los planes de mitigación que requiere la ciudad mientras está en obra. Gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Vamos con la última pregunta. ¿La quieren formular desde acá? Miramos internet. ¿Alguien quiere formularla? Por favor, adelante. Es la última pregunta que vamos a hacer durante la jornada. ¿Cuál es su nombre? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Castellano. Soy gerente general de CP Broker Consultores de Seguros y desde mi posición como empresario quería hacer una pequeña reflexión y hacerles una pregunta. Nosotros desde el sector privado pues trabajamos con amigos, miembros de junta directiva donde siempre vamos encaminados a trabajar hacia adelante y en el progreso de nuestras organizaciones y nuestros colaboradores. ¿Ustedes cómo van a manejar esos consejos? Porque claramente esas juntas directivas que ustedes tienen no son siempre las mismas pensando en lo que ustedes proponen como candidatos. Cuando sean alcaldes, ¿cómo van a manejar estas relaciones del consejo con esos partidos diversos que tienen pensando en cosas totalmente diferentes a lo que ustedes proponen? Candidato Lara. ¿Estás preguntando sobre las juntas directivas de las empresas del Estado? Ah, el consejo. No, mire, la particularidad del consejo es que la gente piensa que es parecido al Congreso de la República y se confunden a veces los roles. El Congreso de la República, su función esencial es hacer control político. La del consejo es coadministrar, hace parte de la rama ejecutiva. Y en efecto es un dolor de cabeza, eso está muy mal diseñado. En muchas democracias donde hay dos vueltas, el candidato a la alcaldía es la cabeza de lista, pasa con su lista y esa lista tiene garantizado la mitad de los cupos del consejo para que tenga gobernabilidad, porque la exigencia principal por un alcalde y un consejo, más que control político, es eficacia, es hacer las cosas. Aquí lo que tenemos es un mosaico de pequeños partidos y de microestructuras políticas dentro del consejo que hacen muy difícil la gobernabilidad. ¿Cuál es el reto de un alcalde? Garantizar la gobernabilidad, que tenga por lo menos 20, 23 concejales en su bloque mayoritario, y eso se puede hacer perfectamente con transparencia. Lo importante es que usted sea sincero con la gente, que usted les sincere básicamente qué consisten los acuerdos políticos. Usted nunca va a tener una bancada mayoritaria si esa bancada mayoritaria en el Congreso o en los consejos no se ve reflejada en las mayorías o en el gobierno mismo, sino cogobierna con el alcalde o con el presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que esos terminan siendo acuerdos subterráneos, hay una moralina, yo no hablo con ellos, pero por debajo son todo tipo de transacciones. Lo mejor es poner eso sobre la mesa y yo tengo la capacidad, porque he estado en el Congreso de la República, de lidiar con esas personas y de ponerles unas condiciones muy claras. Aquí va a haber una gobernabilidad de tales partidos, pero bajo mis reglas, bajo mis principios, y no voy a permitir que nadie venga a ensuciarme la administración de la alcaldía. Yo creo que eso sí se hace sobre la mesa, con inmensa claridad, se pueden conseguir esas mayorías, pero sin esas mayorías es imposible gobernar con eficacia. Y la primera exigencia y regla para un alcalde es eficacia y resolución de problemas. Gracias, candidato Rodrigo. Candidato Carlos Fernando Galán. Bueno, yo he sido 2 veces concejal de Bogotá, he sido presidente del consejo y quiero contarles, digamos, un episodio. Cuando yo llegué a la presidencia del consejo, fue interesante esa sesión porque me eligieron por unanimidad, pero un sector desconfiaba, decía, este es un uribista enclosetado, y otro sector decía, este es un mamerto enclosetado. Y me atacaron duro en la sesión de elección. Pero enfrentamos un reto grande en ese consejo porque fue la pandemia, precisamente, y cuando en un momento
de restricción de libertades, porque nos encerraron a todos, se requería ejercer control sobre quienes estaban tomando esas decisiones. El Consejo de Bogotá fue el primero que ejerció control de manera virtual. Y se hicieron debates, se citó a la alcaldesa, pues a la administración, y la alcaldesa asistió de manera virtual. Y mostramos que el Consejo podía operar, aprobamos un plan de desarrollo en el marco de la pandemia, con discusiones, con debates profundos, se le dieron garantías a todos los actores, absolutamente todos, Centro Democrático, Polo, Unión Patriótica, todos, y los pusimos de acuerdo en algunos proyectos. Y cuento la anécdota porque al final, cuando salí de la presidencia del Consejo, precisamente hubo una manifestación de todos los sectores del Consejo diciendo: se demostró que se puede dar garantías a todos, que se puede coordinar y actuar pensando en el bien de la ciudad, se garantizó que se respetó a la oposición, a los independientes, a los del gobierno. Entonces yo he tenido la experiencia del Consejo, sé cómo conectarse con el Consejo, entiendo que el Consejo juega un rol fundamental en el futuro de la ciudad por el control, por la aprobación del presupuesto, por la aprobación del plan de desarrollo. Claro, en las reglas de ordenamiento territorial tiene un rol que jugar. Y haré una labor de construcción de una mayoría sin ningún tipo de transacción. Para mí la transacción, el yo le doy a cambio de esto, es lo que genera un problema. La construcción de un proyecto, digamos, colectivo, de visión de ciudad, permitirá que logremos una mayoría en el Consejo que nos ayude a sacar adelante los proyectos que vamos a presentar. Muy bien, gracias, candidato Carlos Fernando Galán. Candidato Diego Molano. Jaime Castro, creo que ha sido uno de los mejores alcaldes de Bogotá, impulsó el Estatuto 1421. Y con ese Estatuto 1421 quitó la coadministración de los concejales en el Distrito Capital, lo sacó de las juntas directivas de la empresa de acueducto, de la empresa de teléfonos, además, por ejemplo, en el caso de la ETB y de varias entidades distritales, y le dio mayor independencia y la separó. Yo creo que eso fue un buen paso. Pero la gran oportunidad para mejorar gobernabilidad con el Consejo, y ustedes tienen que saberlo, es que por primera vez Bogotá va a tener una segunda vuelta en la elección de la alcaldía. Y eso hace la diferencia, porque aquí casi siempre la izquierda, así llegó Petro, así llegó Claudia, ganaba con el 30%. Hoy, construir y votar en la primera vuelta por aquellos que ustedes consideren son los mejores, tienen los valores que los representan, generan una posibilidad de realmente elegir a aquellos que representan a los ciudadanos, hace que en una segunda vuelta se genere una mayor gobernabilidad al tener solo dos candidatos, y eso debe verse reflejado en acuerdos políticos de consenso para mejorar la gobernabilidad con el Consejo de Bogotá. Eso implica mayor capacidad de impulsar proyectos comunes, de que se agrupen los partidos que tienen los valores adecuados en respecto a la democracia, respecto a los proyectos de ciudad de largo plazo. Es una gran oportunidad, no solo para que vuelva a repetir la izquierda radical de siempre, ese gobierno del odio que vuelva, sino para construir acuerdos políticos, no solo para el alcalde, sino para gobernar la ciudad. Es una gran oportunidad y en sus manos. Ustedes van a tener la posibilidad el próximo 29 de octubre de votar en la primera vuelta por un alcalde que tenga los conocimientos, los valores, que sepa tomar las riendas de la ciudad, pero además por unas listas al Consejo que después se agrupen para respaldar esa visión que salga a la segunda vuelta y enfrente, dado el caso que sea así, aquella izquierda radical que quiere nuevamente imponer un gobierno del odio y del caos en Bogotá. Es una gran oportunidad de construir un consenso político de largo plazo en la ciudad de esta segunda vuelta que finalmente se materializó y ustedes se enfrentarán y podrán aprovecharla el próximo 29 de octubre. Gracias, candidato Molano. Para finalizar, candidato Juan Daniel Oviedo. Buenas noches, y en relación con esta pregunta, como nuevos llegados a este escenario político, debemos reconocer que la gobernabilidad de la ciudad depende de una relación coordinada y armónica con el Consejo Distrital. Y en ese escenario nosotros hemos iniciado una estrategia que llamamos el café del que llega saluda. Y hemos tenido la posibilidad de compartir nuestro programa de gobierno con diferentes concejales en ejercicio en este momento. Hemos identificado grandes liderazgos, hemos identificado coincidencias alrededor de las prioridades, y sin olvidar que la mayoría de los alcaldes en Colombia son independientes y eso no les ha permitido trabajar articuladamente con el Consejo. Creemos que el propósito de lograr
que Bogotá sea en esencia un contrapeso económico que irradie beneficios al resto de la nación, va a ser la posibilidad de unir, de definir cómo vamos a acordar los mecanismos a través de los cuales se van a implementar estos desarrollos y vamos a enriquecer las propuestas que nosotros hagamos al Consejo con una discusión con propósito y sobre todo respetuosa de la institucionalidad para que Bogotá sea capaz de resolver colectivamente con su Consejo Distrital los principales problemas en materia de movilidad, seguridad y pobreza. Creo yo que este es el ejemplo más claro de esa nueva forma de gobernar que nosotros estamos proponiendo para Bogotá. Muchas gracias. Muy bien, gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Así vamos finalizando, pero si me lo permiten, les quiero decir algo a los candidatos. Ustedes en este momento son lo más parecido al sector asegurador, porque las incertidumbres que hay en torno de los que vivimos en Bogotá, que en este caso somos muchos los que vivimos en Bogotá y estamos aquí en Cartagena, porque qué bonito es hablar de Bogotá a nivel del mar. Pero ustedes es lo más cercano porque hay tantas incertidumbres. Esas incertidumbres, me lo enseñó el doctor Gustavo, se convierten en riesgos. Cuando hay riesgos es mucho más fácil poderlos mitigar y poder controlarlos. Cuando un ciudadano del común, como yo, adquiere un seguro, lo hace es para poder tener una garantía de que si ocurre algo, poder salvaguardar el patrimonio o tener un respaldo de lo que está sucediendo. Ustedes tienen muchos riesgos en el camino, ya hablamos de inseguridad, ya hablamos de educación, ya hablamos de generar empleo. Ustedes son la seguridad que tenemos, faltan otros candidatos por supuesto, pero está la responsabilidad de que nos aseguren de que esos riesgos se van a mitigar y que cuando ocurran van a tener la oportunidad de hacerlo muy bien. Tienen una responsabilidad grandísima de que Bogotá como capital del país salga adelante. Así que un aplauso para ellos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por atender este llamado por parte de Fasecolda.